Mis pecados Él borró, con su sangre me limpió, y mi cuenta antigua Cristo ya arregló. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gracias a Dios por los himnos que Dios nos permite cantarle, llenos de doctrina, llenos de verdad. Gracias, hermanos, por estar aquí, por venir aquí. Ya no hay pandemia, hermanos. Ya nomás está la Delta. Pero la Delta, hermanos, está en el aire, así que no está aquí en la iglesia. Está allá afuera. ¿Sí, hermanos? Entonces, ahora si le da la Delta, mejor quédese en su casa. ¿Ok? Y si no le da, pues que vengas a la iglesia. ¿Ven? Listos. Ok, hermanos, ahora quiero alguna pregunta o algo que se me está olvidando de algo de los anuncios o algo. ¿Todo bien? Pues bueno, hermanos, recuerden que tenemos servicio el próximo jueves también, y el jueves a las 7, nuestro estudio bíblico, y el próximo domingo también, hermanos, resumiremos a la 1 de la tarde. ¿Ok, hermanos? No deje que el calor le desanime, no deje que el frío le desanime, no deje que nada le desanime. ¿Ok, hermanos? Vamos a estar en la casa de Dios. El internet, hermanos, es solamente para que ustedes vean o personas que no han encontrado una iglesia. Pero, hermanos, todos los que están por internet deberían estar en su iglesia, ¿ok? Congregándose. La iglesia, hermanos, es para congregarse físicamente, no es para estar mirándose en internet y quedarse en su casa. ¿Ok, hermanos? Es solamente para personas que no tienen iglesia, no han encontrado la iglesia, o que están buscando una buena iglesia. ¿Ok? Vamos a empezar, hermanos. Quiero hablar ahora, hermanos, quién es Dios. ¿Ok? Quiero hablar de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Ok? Sabemos, hermanos, que vimos, creo que hace un par de meses, quién es Dios. Miramos que Dios es espíritu. Pero también miramos, hermanos, que hay personas que piensan en su propio Dios, porque el Dios de la Biblia no les acomoda a lo que ellos quieren pensar. ¿Okay? Recientemente escuché de un grupo que de todos modos no estaba de acuerdo yo, pero este grupo se dividió, un grupo en inglés del llamado rock cristiano. Tampoco creo que es eso, que Dios no le agrada eso, pero bueno, se dividió porque uno de sus miembros era una banda rock, se llamaban Cristianos, y se dividió porque uno dijo: ya no soy cristiano, porque yo no creo en todo lo que dice la Biblia, dijo. Yo creo que Dios ama a todos, que Dios ama la homosexualidad, yo creo que Dios es amor, y la Biblia condena mucho. Entonces, por eso yo preferí mejor alejarme de eso. Y yo sé que hay un Dios altísimo, pero el Dios de la Biblia no es el mismo en el cual yo creo. Así dijo. Entonces, eso es verdad, hermano, lo que hemos viniendo diciendo. Que cada uno hace su Dios como bien le parece cuando no se quiere ajustar a la Biblia. Nosotros creemos que Dios, nuestro Dios, es el Dios de la Biblia. No es el Dios de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. No es el Dios de que es muy malo, de que es muy bueno, de que a veces lo queremos, a veces no. No, el Dios de la Biblia, hermanos, es Dios, aunque nosotros no creamos en Él. Él aún así sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, hermanos, aunque la gente no quiera creer en Él, aunque la gente no quiera seguirle, aunque Él a veces es duro, aunque Él tenga reglas. Todo eso aún así todavía es Dios. Él es Dios. ¿Ok? Aunque no querramos, Él sigue siendo Dios. Si nos hace muy difícil, hermanos, entonces pidamos a Dios, al Espíritu Santo, que nos dé la motivación y el anhelo de querer servirle. Porque solamente recibimos ese anhelo cuando tenemos a Dios, al Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Y si no, entonces empiezan esas preguntas, esas cuestiones. ¿Ok, hermanos? Entonces, vamos a ver el ser de Dios. El ser de Dios, o quién es Dios. Lo vamos a ver el día de hoy, hermanos. ¿Ok? Sabemos que Dios es espíritu. Dios es espíritu, no tiene cuerpo, es personal,
es inmenso, más allá de todo conocimiento humano. ¿Okay? No intentemos comprender a Dios, simplemente intentemos seguirle. Él no quiere que lo conozcamos todavía en su totalidad, porque no lo vamos a poder hacer, porque tenemos una mente finita, limitada. Dios solamente dice: sígueme y vivirás, sígueme y yo te daré vida eterna. Y más allá, hermanos, cuando moramos, más allá vamos a ver el verdadero rostro de nuestro Señor y Salvador. Ahí vamos a ver a Él, hermanos, tal y como Él es, dice la Biblia. ¿Okay? Dios es espíritu, hermanos, más allá del conocimiento humano, vivificante y supremamente poderoso. Él todo lo puede hacer. ¿Ok, hermanos? Y ese es Dios, hermanos. Él es Dios y Dios es espíritu. ¿Ok, hermanos? Nadie ha visto a Dios sino a través de Jesús, a través de Jesucristo. Qué privilegio, hermanos, aquellas personas que vivieron en el tiempo pasado, los apóstoles, sus discípulos, que le alcanzaron a ver. Cuando le preguntaron: ¿quién eres? Cuando le preguntaron: muéstranos al Padre, y Él dijo: tanto tiempo he estado entre vosotros y todavía no lo conoces. Qué bendición, hermanos, esas personas que tuvieron ese privilegio. Pero esas personas que tuvieron el privilegio también dieron sus vidas por Él. También, hermanos, fueron torturados, muertos en una época, hermanos, de persecución. Pero aún así, hermanos, ellos dieron su vida por Cristo. Fueron mutilados, sacrificando sus propias vidas porque ellos habían visto y a quien habían conocido. ¿Qué, hermanos? Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios, hermanos? Vamos a la Biblia, hermanos, y vamos a leer en la Biblia. Y vamos ahí, hermanos, a Juan 4:24. Vamos ahí a Juan 4:24. Juan 4:24. Y vamos a ver quién es Dios, hermanos, y el deseo de Dios. ¿Ok, hermanos? ¿Lo tienen? Dice ahí, hermanos, 24, dice Juan 4:24, dice: Dios es espíritu. Dice ahí, ¿verdad? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Quién es Dios? Vamos a orar. Señor Dios, gracias, Padre, por el privilegio de permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa el día de hoy, reunirnos, Padre, como iglesia. Y gracias, Señor, porque me da la oportunidad, Señora mía, poder estar atrás aquí enseñando tu palabra, predicando tu palabra, Señor. Y te ruego, Señor, que aclare mis pensamientos, Padre, y me ayude, Señor, a predicar su palabra, Señor, que es tan importante, y la responsabilidad de predicarla, Señor. No hay cabida, Señor, o campo para error, Señor, doctrinal, Señor. Ayúdame, Señor, a enseñar lo correcto y lo que tú quieres, Padre. Ayúdame, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y así, hermanos, dice la Biblia que Dios es espíritu. Por lo tanto, hermanos, debemos nosotros tener al Espíritu. La Biblia dice que nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. Él guió en la inspiración de la Biblia, como ya lo vimos en otros estudios. En 2 de Timoteo 3:16 dice la Biblia que la palabra de Dios, hermanos, es inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21 también dice que Él inspiró a los santos hombres de Dios para hablar. Hablaron siendo inspirados por Dios. Ahora nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios es espíritu. La Biblia también dice, hermanos, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo, hermano, no da ese testimonio, entonces algo está mal. No podríamos conocer a Dios. Pero Dios quiere que les conozcamos. Y nos dice ahí cómo, hermanos. Dice la Biblia ahí: Dios es espíritu. Y los que le adoran, fíjese, y los que le adoran, ¿en qué? En espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Entonces, si nosotros vamos a adorar a Dios, hermanos, es necesario que nosotros le adoremos en espíritu. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a entender lo de Dios, que nos ayude a entender las profundidades de Dios. Como acaba de decir un principio, hermanos, nosotros tenemos una mente finita. No alcanzamos a comprender en totalidad a Dios. No alcanzamos a ver, hermanos, quién es Dios en su totalidad. Por lo tanto, hermanos, se nos da el Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros, hermanos, aún las profundidades de Dios. Y si no tenemos al Espíritu de Dios, hermanos, no podemos conocer a Dios. Es imposible. Es necesario que si vamos a adorar, vamos a adorarle de la manera correcta. Vamos a adorar su palabra. Pero adorar su palabra, hermanos, es cumplir su palabra, es seguir su palabra, es caminar por lo que Él, por su palabra, hermanos, si es realmente que la adoramos. Adorar en el Espíritu, hermanos, nos motiva por dentro para que se muestre en lo exterior. Cuando decimos, yo adoro a mi esposa, mostramos esa adoración. Cuando la persona dice, oh, yo adoro a mi hijo, lo adoro mucho, lo mostramos, lo sentimos. Y es lo mismo con Dios, hermanos. Cuando adoramos a Dios, esa adoración le mostramos a Él. Pero es necesario no la misma adoración que damos a nuestros hijos o a nuestra esposa. Esta adoración es espiritual. Porque Dios es ¿qué? Espíritu. Y es necesario que le adoremos en espíritu. Con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos, aún con nuestra propia vida. Si es necesario darla por Él. La Biblia dice, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20, hermanos. Con Cristo ya estamos crucificados con Él. Ya tenemos a Él, ya somos parte de Él. Y es necesario, hermanos, que adoremos en espíritu. Dios es espíritu. ¿Quién es Dios? Primero, hermanos, Dios es espíritu, hermanos. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La palabra de Dios dice que su palabra es verdad. Esta es verdad. El Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos dice y nos da testimonio que somos hijos de Dios, Él nos enseña esto, la verdad. Y si no va conectado, hermanos, nuestro espíritu con la palabra de Dios, entonces hay algo mal. Entonces no estamos adorando en la verdad. Estamos adorando en nuestro propio espíritu, en nuestras propias emociones, en nuestros propios deseos, pero no en el Espíritu de Dios, no en su palabra. Hermanos, la Biblia dice, hermanos, que probemos los espíritus. Si el espíritu que según está hablando conmigo y no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces ese espíritu no es de Dios. Porque el espíritu no va a hablar nada de lo que no haya hablado Cristo, nada de lo que no haya hablado el Padre. No es nada nuevo, hermanos. Todo está aquí, todo está en la Escritura. Dios, hermanos, es espíritu. Vamos a ir, hermanos, a Lucas 24:39. Lucas 24:39. ¿Quién es Dios, hermanos? ¿Quién es Dios? Lucas 24:39. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Lucas 24:39. Dice ahí, hermanos, mirad mis manos y mis pies. Y está hablando aquí ¿quién? Jesús. Jesús está hablando aquí, dice aquí. Dijo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ved. Porque ¿un qué? Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, si Dios es espíritu, hermanos, Dios no tiene cuerpo y no tiene un espíritu, no tiene carne, ni tiene ¿qué? Huesos. No tiene carne ni huesos. Ese es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios no es de carne ni huesos. ¿Ok? No es de carne ni huesos. No lo podemos ver, hermanos. Pero sí podemos sentir su presencia, y sí podemos ver su palabra, y sí podemos notar cambios en nuestra vida. Él es el que los motiva. Yo a veces, hermanos, yo sé que es Dios que hace cambios. Yo a veces, hermanos, cuando estamos en necesidad, ¿qué le ha pasado a usted, hermanos? Algunos de ustedes, hermana Hermina, por ejemplo, usted un día, hermana, en toda su vida,
ha dicho, híjole, ¿cómo le voy a hacer para pagar la renta? Yo lo he dicho. ¿Usted lo ha dicho, hermano? Y aquí estamos, ahorita. Hemos dicho, híjole, ¿cómo vamos a hacer esto? Y aquí estamos, mire. Aquí estamos. Dios, hermanos, nos, aunque no le podemos ver, podemos ver sus obras. Podemos ver lo que Él hace. Cuando hay una necesidad y uno dice, Señor, provéame, Señor, necesito hacer esto y usted sabe mis necesidades, y ahí está, provisión. Así es Dios, hermanos. No le podemos ver. Y las personas dicen, no le puedo ver. ¿Dónde está tu Dios que no lo puedo ver? Pero ven que las bendiciones sí las mira. Ven que los estímulos sí vienen para acá. Sí se los toman, sí se los fuman, sí van para allá a pasear por el estímulo y todo eso. Pero el Dios de la bendición, al Dios que no pueden ver, ¿dónde está el Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo en esas personas que dicen que la tienen? Con el estímulo sí pueden estar de borrachos, sí pueden estar de borrachas, sí pueden estar de drogas, sí pueden estar fumando, pueden hacer todo eso. Pero ¿y Dios? Quieren pruebas de Dios. No, ya no voy a la iglesia porque no hay ninguna prueba de Dios. Y agarraron bien que se chupan el estímulo. Tienen para comer, tienen sus carros, tienen esto, tienen sus casas, tienen todo bien a gusto y no necesito de Dios porque nadie ha visto a Dios, entonces no puedes decirme que hay Dios. Pero bien que el dinerito, si lo miran, ese sí lo agarran. Porque todo proviene de Dios, hermanos. ¿Cuándo va a entender la humanidad de que todo viene por Dios? Dios es espíritu, aunque no lo veamos, hermanos. Dios sigue siendo Dios. Él sigue bendiciéndonos. La lluvia cae sobre justos y injustos. Dios es Dios de bendición, hermanos. Pero muchos, ¿qué quieren? Dios quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren al Dios de las bendiciones. Ese es el problema, hermanos. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y no se preocupen, hermanos, que hay personas allá afuera blasfemando en contra de Dios y diciendo no, y tienen su dinerito, tienen todos sus carros y todo, y no vienen a la iglesia, viven como si Dios nunca hubiera dado mandamientos, viven como si no existe Dios, y dicen, no, pues es que dame una prueba, yo nunca he visto a Dios. Créame, va a venir el día en el que sí van a ver a Dios. Y si yo estoy ahí, hermano, yo le voy a decir, ¿te acuerdas que me preguntaste? Ahí está, mira, ahí está Dios. Fíjate. Y ahora sí va a ser doblar rodilla, pero la Biblia dice que no te van a encontrar en el libro de la vida y vas a ser lanzado al lago de fuego. Si tú quieres ver a Dios de esa manera, te va a esperar. Dios es paciente y Él va a esperar. Si no quieres de Él, no va a haber lugar en el cielo para ti. Lo único que va a haber es ira. Y ira que vas a poder ver ahora sí. ¿Quieres ver a Dios? Vas a ver a Dios, pero vas a verlo en ira. No lo vas a ver en su gracia y su misericordia como lo vemos nosotros el día de hoy. Va a llegar el tiempo, hermanos. Va a llegar el tiempo, amigo y amiga que me está escuchando. Va a llegar el tiempo donde va a haber un infierno literal, donde un Dios va a poder verlo y ahora sí ya no va a ocupar prueba, pero va a ser demasiado tarde y va a ir al infierno. Y ese infierno es un infierno que arde para siempre y que quema. Y ahí no va a decir, ¿dónde está Dios? Ahí va a decir, Dios, sácame, ten misericordia. Pero va a ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es su tiempo de pedir a Dios, al Dios espiritual. Vemos ahí, hermanos, también Primera de Timoteo 6:15. Primera de Timoteo 6:15. Primera de Timoteo 6:15. 6:15. Vamos a ver, hermanos, desde el versículo 13. Primera de Timoteo. Vamos a verlo desde Primera de Timoteo 6:13.
1 Timoteo 6:3. Vamos a ver desde ahí, hermanos. Dice ahí: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, a la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene ¿qué? Inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ¿qué? Ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué, hermanos? ¿Quién es Dios? Dios es espíritu y desea que le adoremos en espíritu. Pero también, hermanos, Dios es invisible. Dios es invisible, es inmortal, habita en la luz inaccesible. En otras palabras, hermanos, Él habita donde nosotros no podemos habitar en este momento. ¿Okay? Él es Dios, Él es invisible. Ahora, Dios tampoco, hermanos, es discernible por nuestros sentidos. Fíjese ahí, hermanos, lo que dice Juan 1:18. Juan 1:18. Juan 1:18. ¿Lo tienen? Dice aquí, hermanos, Juan 1:18. ¿Okay? Juan 1:18. Y en esto, hermanos, Dios es invisible. Sabemos que Dios es espíritu, uno, hermanos. Dios es espíritu, Él es Dios. Dios es invisible, ¿ok? Y no puede ser discernible por nuestros sentidos físicos. Tiene que ser espiritual. Nuestro espíritu lo siente, nuestro espíritu lo sabe. ¿Ok? Pero dice aquí, hermanos, pero hay personas, hermanos, hoy en día que dicen: lo toqué, lo tenté, yo tenté a Dios, y hacen un montón de cosas así, hermanos, y la Biblia dice, hermanos, que Dios es mostrado. Fíjese el versículo 18. Fíjese el 18. Dice así: a Dios nadie le vio ¿qué? Jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Entonces, ¿cómo conocemos al Padre? Por lo que Jesús habló, por lo que Jesús nos dijo. ¿Y dónde está lo que Jesús dijo? En la palabra de Dios, en su palabra. Él es el verbo. ¿Ok? Él es. No se te va a aparecer, hermanos, aunque Dios puede hacer lo que quiera, pero no creo que Dios se te vaya a aparecer para leerte algo que deberías estar leyendo o que deberías estar escuchando. Dios es espíritu, hermanos, y si queremos conocer a Dios, está en la Escritura. Si Dios quisiera conocerlo de otra manera, Él viniera y nos enseñara Él mismo. Pero Dios decidió, hermano, hacerlo de esta manera. No entendemos por qué, pero Dios es incomprensible para nosotros porque somos humanos. Pero lo poco, hermanos, que podemos comprender, nos ayuda el Espíritu Santo, hermanos, a poder comprenderlo. Y si no está el Espíritu Santo, hermanos, entonces pues no se puede comprender. Por esto hay gente allá afuera, hermanos, inventando sus propias cosas porque no le pueden comprender. Dios, hermano, no es discernible por nuestros sentidos físicos, tiene que ser espiritual. Dice la Biblia, hermanos, que por eso la palabra a muchos, para ellos es locura, porque la palabra se ha de discernir ¿qué? Espiritualmente. Por eso, hermanos, Él es Dios, es el Dios que debemos discernir espiritualmente, y nuestro espíritu no puede discernir, necesita ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, y Él es el que viene y nos da, nos consuela y nos dice las cosas del Padre, las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, y nos dice a través de la Escritura, nos enseña a través de su palabra. Él es Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el Dios que nosotros adoramos, al Dios de Israel, al Dios que llevó a Noé, que salvó a Noé a su familia. Ese es Dios, el que cubrió a Adán y Eva. Ese es nuestro Dios, el que peleó batallas, el que ayudó a Moisés ahí, se le apareció en una zarza, llevó ahí al pueblo de Israel, inmenso pueblo, que lo llevó ahí y partió el mar.
Ese es el Dios que nosotros adoramos. El Josué de las batallas, hermanos, que miró hacia arriba y miró un ángel, allá el ángel del Señor con una espada, listo para pelear, y lo siguió. Ese es el Dios que seguimos. El Dios que dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el Dios que nosotros vamos a servir. Al Dios de Josué, al Dios de Israel, al Dios de Moisés, al Dios de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Ese es el Dios que nosotros tenemos. No el Dios que se acomoda a nosotros, sino el Dios al que nosotros nos acomodamos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Vamos a ir, hermanos, a Deuteronomio 4:15. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Deuteronomio 4:15. Y estamos aquí, hermanos, en que Dios es invisible. Dios es invisible. Deuteronomio 4:15. Deuteronomio 4:15. ¿Lo tienen, hermanos? Deuteronomio 4:15. Dice ahí, hermanos: guardad pues mucho vuestras ¿qué? Almas. Vuestras almas, pues ninguna ¿qué? Figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. En otras palabras, está diciendo él al pueblo de Israel: mira, guarda tu alma. O sea, no andes con imágenes, no andes con estatuas, no andes con nada de eso. Porque Dios, cuando se mostró a ustedes, no se mostró por ninguna figura, sino por el fuego que estaba ahí. Así se mostró. Igual con Moisés. A Moisés no se le mostró una figura que ahora se ponen estatuas, que se ponen en cuadros. Se mostró en una zarza de fuego. Hay una razón para eso. Dice: guárdate de eso, guarda tu alma. Guárdate. Yo no me pongan en un cuadro. No me pongas en una estatua. Porque yo tengo ojos y yo sí miro. Yo tengo oídos y oigo. Las estatuas no oyen. No les pidan a ellos. No le adoren a ellas. No le veneren a ellos. A veces se dice: bueno, igual así como uno cuando tiene la foto de sus padres y lo tiene ahí arriba, así es como nosotros veneramos también a Jesús. No, hermanos, no es venerar. Nosotros recordamos a nuestros padres, recordamos a nuestros familiares, y por eso los tenemos en cuadro. Yo tengo en cuadro, tenemos en cuadro nosotros el álbum o cuadro de nuestra boda, y lo recordamos, un hecho bonito. Pero no voy a poner ninguna forma de la persona que no conozco en figura. Porque Dios está en todos lados, y yo le puedo adorar, hermanos, y Él puede estar aquí con nosotros. Y cuando estoy orando también en mi casa, hermanos, Él está allá también orando ahí conmigo. Es un Dios invisible, hermanos. Ahora bien, hermanos, una de los más importantes, y este es mi último punto. ¿Quién es Dios, hermanos? Dios es espíritu, Dios es invisible. Pero aquí la tercera, hermanos, es que Dios es personal. Dios es un Dios personal. ¿Ok? Fíjese lo que dice aquí, hermanos, Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. ¿Lo tiene, hermanos? Y respondió Dios a Moisés. ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios es un Dios personal, y le gusta revelarse a sí mismo en una forma personal. ¿Ok, hermanos? Se puede disfrutar la comunión con nuestro Dios. Vemos en Génesis 2:16, hermanos. Génesis 2:16. Fíjese lo que hizo ahí, hermanos. Génesis 2:16. Génesis 2:16. Dice ahí, hermanos. Dice: y mandó Jehová Dios ¿a quién? Hombre. Al hombre, diciendo:
de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjese lo que dijo ahí, hermanos. Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Y cuál sigue? ¿Qué sigue la palabra? Diciendo. Dios le dijo. En una forma le habló a Adán. Le habló a Adán en una forma personal. Él se acercó a él y le dijo, mira, de este árbol no de todos puedes comer menos de este. Él fue y le habló a él. Qué bendición, hermanos, que Él nos pueda hablar en una forma personal y disfrutar la comunión personal con nuestro Dios cuando oramos. Cuando oramos, hermanos, ahí está Dios escuchándonos en una forma personal. Se reveló también, hermanos, vamos a Génesis 6. Génesis 6. Y vamos ahí a Génesis 6, capítulo 13. Digo, versículo 13. Capítulo 6, versículo 13. ¿Lo tiene, hermanos? ¿Qué dice ahí? Dijo pues Dios, ¿a quién? A Noé. Entonces, ¿con quién habló? Noé. Con Noé. Entonces sabemos que también habló Adán personalmente con Adán. Sabemos que habló personalmente con Noé. Entonces Dios no es un Dios inalcanzable para nosotros. Una cosa es que no le podamos comprender, porque Él es infinito y nosotros somos finitos, pero Él se hizo alcanzable para nosotros. Lo podemos alcanzar, hermanos. Él nos quiere hablar personalmente. Y es por eso que mandó a su Hijo Cristo para morir por nosotros, para tener una comunión personal con nosotros. Ya no quería mandar a alguien de lejos, ya no quería mandar un profeta, ya no quería hacer eso. Ella dijo, no, yo quiero hablar con mi pueblo directamente con ellos. Yo quiero su comunión. Y es por eso que Él mismo descendió del cielo y se hizo hombre. Porque no quería nadie más de intermediario más que Él mismo. No quería nadie. Dice, ya no quiero intermediarios, yo quiero yo mismo hablar con ellos. Yo voy a bajar del cielo, me voy a encarnar, voy a nacer de una virgen, voy a ser hombre y voy a ser Dios al mismo tiempo, pero yo voy a estar con ellos. Y vemos que lloró cuando murió Lázaro. Murió y cuando murió él regresó y llegó y dice la Biblia que Él lloró. Él sintió. La gente que lo miró llorar así dijo, híjole, ahora ya sé que Dios también llora. Dios también se entristece. El Espíritu Santo se entristece. Porque tienes allá esa comunión personal con nosotros. Y así como Cristo estaba en la tierra y se fue, el Espíritu Santo se nos fue enviado para estar más cerca de Dios. No solamente el Espíritu Santo está entre nosotros, sino está dentro de nosotros, en nosotros. Y Él siente lo que sentimos. Él sabe lo que nosotros pensamos. Él sabe, hermanos, cómo nosotros a veces despreciamos a Dios. Él sabe, hermanos. Capítulo 12, hermanos. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Tenemos, hermanos, a un Dios personal. Dios es espíritu, hermanos, y es necesario que le adoremos en ese espíritu. Solo no vamos a poder. Necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros. Otro, Él es invisible. En otras palabras, hermanos, no creemos imágenes de Él. No creemos becerros de oro de Él, como lo hizo el pueblo de Israel en aquel tiempo y fue reprendido. No creemos ahí estatuas de barro, estatuas de yeso que no miran ni oyen como Él oye. Y el 3, hermanos, Él es personal. Él no quiere comunión con nosotros a través de un muñeco o de un mono. Él no quiere eso, hermanos. Él es personal. No envió un mono ahí para hablar con Adán. No envió ahí una imagen de un cuadro para hablar con cierta persona, con Noé. No, Él personalmente fue. Él fue, pero no se mostró como imagen de hombre para que no le adoraran
a ninguna imagen, porque Dios es espíritu. Fíjese aquí, hermanos, es más, hermanos, ni ninguna imagen debemos andar orando de la imagen de lo que la gente cree que Jesús parecía. Que si Jesús tenía pelo largo, que si Jesús tenía pelo corto, que si Jesús tenía ojos verdes. Yo vi una película que Jesús tenía ojos verdes, y luego miré una película de hispana que tenía ojos cafés, y luego miré una película de los morenitos y Jesús era morenito. ¿Cuál es? Y se agarra de lo mismo. Allá a Jesús moreno, allá Jesús blanco. ¿A cuál adoras tú? No, pues al Jesús al Jesús de este. La Virgen de Guadalupe. ¿Sabes de dónde viene la Virgen de Guadalupe? De Guadalupe, España. De la ciudad de Guadalupe. ¿Cómo es posible, hermanos, que la morenita que dicen que es de México no es morenita? Es de España. La trajeron de España, de la ciudad de Guadalupe, y por eso le llaman Virgen de Guadalupe. De ahí viene. No es México, Guadalupe. Así no se llama la ciudad. Viene de allá. ¿Por qué la adoran? Los indígenas adoran a Tonantzin en esa imagen, y los españoles y los mexicanos adoran a la Guadalupe de España. ¿O cómo está el asunto? Y los mexicanos se quedan ahí vendiendo espejos por oro. No vendiendo, te doy espejos, te lo cambio por... dice a los indígenas, dame espejos, le dijo a los conquistadores, dame espejo, y nosotros te damos oro. Ay, hermanos. Y ahora ya entiendo por qué Virgen de Guadalupe. Ay, Virgen de Guadalupe. ¿De dónde viene Guadalupe? Pues de México. No, ¿de dónde viene? ¿De dónde la trajeron? No, pues es Nuestra Señora. No, aprenda, entienda de dónde viene. Viene de España. Mire, viene de la ciudad de España. Así se llama la ciudad, Guadalupe. Hubieran puesto otro nombre. Por ejemplo, la Virgen de Tabasco, la Virgen de Michoacán, de la Piedad, la Virgen Morenita de la Piedad. Algo así, ¿verdad? Sí, pero come on, de allá Ya andan los españoles riéndose de uno. Ya tenemos el oro lleno, mira, y les dimos espejos. Y ahora ya se podían ver ellos mismos. ¡Wow! Es magia. Aunque algunos espejos, hermanos, hacen magia. Porque hay unos espejos que yo me miro más delgado. Y hay unos espejos del diablo que... de esos baratos que los inflan a unos. Yo paso, hermano, voy a la Didis y está así los espejos. Voy así y, ay, no, esto no. Voy a la Marshalls, a la Burlington y me miro y, ay, la Burlington, están buenos los de la Burlington. Ahí. Por eso prefiero ir a medirme la ropa en la Burlington. Voy, la compro en la Didis y me la mido allá en la Burlington. Ninguna imagen quiere Dios, hermanos. Dios se reveló, hermanos, también de una forma personal a Abraham. Génesis 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿okay? Vete de tu tierra, a tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces Dios mismo, en una forma personal, habló con Abraham. ¿Okay, hermanos? Asimismo, hermanos, Él habló con Moisés como un amigo, nos dice el libro de Éxodo. También, hermanos, Él, fíjese, hermanos, en Juan 14:23. Juan 14:23. San Juan 14:23, Samuel. Juan 14:23. Juan 14:23. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dios es un Dios, Dios es espíritu, Dios es invisible y Dios es personal. ¿Ok? Personal. Fíjese ahí. ¿Cuál dije, hermanos? Juan 14:23. Fíjese lo que dice ahí. ¿Lo tienen? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada ¿qué?
con Él. En otras palabras, está diciendo ahí que el que ama a Jesús guarda la palabra de Jesús. A mi Padre, dice, y mi Padre, Dios, le amará. Y Jesús y el Padre vendrán a morar con nosotros. Eso es lo que está diciendo ahí. Es una forma, yo no encuentro algo más personal que eso, hermanos, que teniendo a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo dentro de mí. Yo no veo nada más personal que eso. Es una forma personal. Último versículo, hermanos, y con esto termino. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Primero de Juan, ¿qué dije? 1:3. Fíjese lo que dice, ¿lo tienen? Dice ahí, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también tengáis ¿qué? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su ¿qué? Y con su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer ellos, hermanos? Tenían, dice, lo que los apóstoles, los discípulos miraron y oyeron, eso anunciaron. Y los que oyeron y nosotros los que oímos, porque nosotros no miramos, nosotros lo que oímos, dice, lo creímos. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os ¿qué? Os escribimos. Entonces, ¿dónde está para tener gozo? Aquí, en la palabra. ¿Quiere tener gozo? Su palabra. ¿Ok? Cristo es Dios, hermanos, es espíritu. Nadie le vio jamás. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo y en su palabra. Es invisible. Nadie le vio jamás. No le puede discernir con sentidos físicos, sino con el espíritu. Y Él no quiere que se haga imagen de nada que lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni debajo de las aguas. Él no quiere imágenes. En otras palabras, Él no quiere apariencias. Él quiere verdaderos adoradores. No que se parezcan, sino que sean. 3. Y Él es personal. Él está con nosotros y nosotros disfrutamos la comunión con Él. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna question? ¿Alguna, cómo se dice en francés? Questionó. ¿Cómo se dice? Questionó, dice el hermano. ¿Ok? Ya lo pregunté, ya no me ande preguntando después del servicio que ya me voy. Amén. Amén. Yo ya me voy, no me entretengan. Entonces, ya les pregunté ahorita, en francés, ¿cómo se dice en chino? Cuchinao. Cuchinawa. ¿Ok? Ya está. Ya les pregunté en 5 diferentes lenguajes que si tenían preguntas. Y ustedes dijeron que no, en todos los lenguajes también, porque no es universal. También en español pregunté. También. Y no es universal. Usted vaya a cualquier lugar y le preguntan algo, usted diga no, no, y le van a entender. ¿Ok? Y creo que la cámara y mis oyentes también están escuchando. Entonces, por favor, ¿puedes apagar la cámara? Por favor. Que ahí están los oyentes también escuchando. Gracias, hermanos, por estar aquí en el internet. Gracias por acompañarnos en esta enseñanza y que Dios les bendiga. ¿Ok? Vamos a orar.